Dios los bendiga, mis hermanos. Estamos ya listos para nuestra cátedra hoy. Es una bendición saludarlos. Hoy continuamos con esta aventura teológica. Esta es una verdadera aventura en esta rama de bibliología. Creo yo con todo mi corazón que es básico que los estudiantes de la Biblia tengan una claridad teológica para poder avanzar en su estudio bíblico. De lo contrario, va a ser muy difícil. Muchísima gente se tuerce por no tener puntos de referencia teológica. Entonces vamos a ver los símbolos de las Escrituras. Primera parte, símbolos de las Escrituras. Vamos a ver la primera parte, a ver qué hay detrás de esto, de esta simbología. La Biblia utiliza frecuentemente un lenguaje simbólico para enseñar una verdad, porque no nos podría enseñar, de veras, no nos podría enseñar las cosas celestiales si nosotros no conocemos allá. Nunca hemos ido. A lo mejor algún segundo nos han dado alguna visión, pero que conozcamos pormenores de las cosas celestiales, del ámbito espiritual, del ámbito universal, de la esfera, de la santidad de Dios. No, entonces nos tienen que usar símbolos de aquí de la tierra para que nosotros podamos entender lo que nos quiere decir. Cada símbolo tiene una verdad celestial, cada símbolo terrenal tiene una verdad celestial. Entonces, a menudo las verdades espirituales pueden ser transmitidas con mayor realidad mediante el empleo de símbolos que traen una imagen conocida a la mente humana, porque la mente humana funciona por un sistema comparativo. Nosotros, por ejemplo, decimos grama, verde, ¿verdad? Comparativo. Entonces usted le dice a un ciego grama, no va a saber qué color es ni nada, porque no tiene un sistema comparativo establecido en su mente. Entonces nosotros no tenemos un sistema, estamos ciegos a lo celestial, entonces no tenemos un sistema comparativo de lo celestial, de lo espiritual y de la santidad de Dios, que pues sería lo hermoso que nos pudieran hablar de la santidad de Dios si nosotros tuviéramos cómo comparar y que entendiéramos a perfección cómo es la santidad de Dios, pero no, eso no es así. Entonces nos tienen que hablar del lino fino, nos tienen que hablar de luz inaccesible, nos tienen que hablar de su santidad, comparativamente hablando con recursos, diríamos recursos que puedan ayudarnos a entender lo que nos quiere explicar la Biblia. Veamos entonces, la razón: hay un buen número de símbolos para las Escrituras con este propósito. Un buen número, es abundante. En los últimos temas estuvimos estudiando algunos, por ejemplo, el tema pasado, que fue muy, muy hermoso. Hablamos el mensaje de cada libro, el mensaje central, el mensaje cristológico de cada libro, y para mí fue una experiencia muy, muy grata. Pero en los temas que siguen
vamos a estar estudiando aquellos símbolos más sobresalientes. Veamos entonces el primer símbolo, un espejo, por ejemplo. El apóstol Pablo nos dice que la Biblia es un espejo y que nosotros a veces vemos como por un espejo. En otro texto dice que nosotros consideramos como por un espejo o consideramos nuestro rostro y luego se nos olvida. No, todos conocemos un espejo. Ahora, los espejos de aquel tiempo no eran como los de hoy, que tienen una mayor perfección. Esos espejos eran de aluminio, eran de bronce, y de alguna manera exageraban algunos rasgos, como lo hacían como caricaturesco a uno, porque los rasgos se exacerbaban. Entonces un espejo habla, por ejemplo, Santiago 1:22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra. Sed hacedores, eso quiere decir que la palabra viene a nosotros y nosotros la tenemos que hacer. Eso es lo que Santiago dice. Es como, por ejemplo, yo tengo alguna persona que trabaja conmigo y le digo: haga por favor tal cosa. Quiero que me la haga de estas y de estas y de estas medidas, con estas características, y lo dejo trabajar. Probablemente pase unas 2-3 veces viendo si entendió mi concepto. Lo mismo es la palabra. La palabra se nos dice para que la hagamos. Esta palabra hacer es un poquito comprometedora, porque dice: apartados de toda especie de mal. Bueno, ¿quién se va a apartar? Dios no nos va a venir a agarrar y nos va a separar. Quítese ahí, hay algo malo, quítese, apártese de ahí. Como las mamás, ¿verdad? Cuando miran que uno está en riesgo y está chiquito, lo quitan, ¿verdad? Pero Dios no. Dios espera que nosotros ejerzamos el derecho de la voluntad, la práctica de la voluntad. Recuerdo que yo estaba todavía en Guatemala, en la primera iglesia que el Señor nos concedió trabajar, y una vez oí una voz allá lejos, porque Dios no grita, Dios susurra sus palabras, y me dijo: voluntariamente. Esa palabra se quedó escrita en mi corazón. Voluntariamente. Entonces entendí que todas aquellas acciones que nosotros y las personas que están con nosotros trabajando o van caminando con nosotros deben actuar libres, no presionadas. En eso consiste la gracia, que pudiendo hacer lo malo no lo hagamos por amor, porque por gracia somos salvos. Dios nos dio esa gracia de decidir. Entonces vea usted, dice que no seamos oidores olvidadizos
o solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Eso quiere decir que cuando uno recibe una palabra de Dios que corrija algo que no está acorde con los parámetros escriturales, debe grabarlo en su corazón. Y aunque no se puede hacer de inmediato, probablemente porque hay cosas sumamente complejas, se empiece a trabajar en eso hasta que se logre. Hay cosas que están tan arraigadas en la vida del creyente que tardan años sin poder desarraigarla. Pero eso no debe distraernos. No se nos debe olvidar que una vez vimos como por un espejo esa deformidad y que tenemos que seguir trabajando en ella, en eso, en eliminarla, para que no se nos olvide, ¿verdad? Entonces la debemos grabar, Más de algunos de nosotros estamos trabajando en cosas que tenemos años de estar batallando, trabajando, a lo mejor esperando a veces que Dios las quiten, pero dice, háganlo ustedes, porque ustedes nos dejaron entrar. Ustedes dejaron que eso hiciera nido adentro, entonces ahora háganlo ustedes, porque si lo hago yo, lo van a volver a abrir las puertas. Entonces que les sea que sea una lección aprendida ese tiempo complejo de poder perdonar, por ejemplo, ese tiempo complejo de poder quitarse de la mente alguna molestia que le causaron muy profunda y que no se puede quitar. Dios no da tiempo, no pone tiempos, porque sabe que nuestro corazón, lo sabe de nuestra dureza de corazón, pero nos dice voluntariamente. Es voluntariamente que hay que hacerlo. Entonces, dice más el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿cómo es que vamos a complementar nuestra construcción, la construcción del nuevo hombre? Vamos a completarla verdad por verdad, poco a poco, es decir, paso a paso, decidiendo, colocando o logrando terminar
esto que logramos ver, porque esto es otra cosa que el Señor puso, que logré ver por gracia de Dios, que hay dos formas de revelación: la revelación para conocer a Dios, que es básica, y la revelación para conocernos a nosotros mismos, porque por eso es el espejo. El espejo es para vernos. Por eso es la palabra es un espejo. Cuando están predicando de repente uno mira sus deformidades. De repente uno logra ver sus deformidades, pero no las debe endosar para el vecino o para el que está atrás o adelante, sino debe guardarlas en su corazón, porque eso es un tesoro. Aunque sea un tesoro feo en el sentido que uno no lo quiera tener, realmente es una revelación que no conocíamos y que a lo mejor no la vamos a volver a conocer otra vez. Fue un luzazo. Entonces, si no podemos actuar en el momento y arrancarlo en el momento, moverlo o cambiar ese parámetro, esa actitud, lo mejor es guardarla en el corazón. Nosotros necesitamos ser guardadores de verdades de nuestra realidad y de las verdades de Dios. Porque después vamos a tener que comparar la verdad de Dios con nuestra realidad para concatenarlas y que ahí ya quedó como obra hecha. Esa es la construcción del nuevo hombre. Entonces, desde el versículo 22 encontramos unas demandas en torno al tema de las Escrituras, pero siempre viéndolas a través del espejo, ¿no? El espejo, las Escrituras como espejo. La palabra de Dios es fundamental, es fundamental y sustancial para el ser humano. Por lo tanto, las demandas hacia la palabra son altas, o las demandas de la palabra son altas, son altos estándares, pero no las vamos a poder alcanzar si primero no oímos, o si oímos y olvidamos. Nosotros debemos tener deberíamos tener un folder de casos pendientes, un file de casos pendientes ahí, una gaveta de nuestro archivo, una parte de nuestro disco duro de casos pendientes, casos que ya los vimos, que los tenemos, defectos, pero estamos trabajando en otro. No debemos comenzar uno, comenzar otro y nunca terminar nada, y los vamos dejando en el olvido, botados. Esto no debe ser así. Por lo menos puedo entender que cuando uno trabaja de esa manera ordenada, porque así es como Dios trabaja, no estaría de acuerdo el Espíritu Santo que hoy comenzáramos a tratar, por ejemplo, las malas respuestas o el mal carácter, y dejáramos el mal carácter y de repente tratáramos la excesiva manera de comer, o tratáramos los malos pensamientos. Entonces no vamos a hacer nada, porque estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Requiere de atención y de acción.
Pero si no vamos a trabajar en este caso, debemos formular el caso y guardarlo en nuestro corazón, porque ese es un tesoro, es una revelación de Dios que a lo mejor no la podamos tener más. Nosotros no podemos, solo por vernos a un espejo, saber quiénes somos. La verdad es que no sabemos quiénes somos. Sabemos lo que Dios ha tratado en nosotros, eso ya tenemos una idea, pero lo que no ha sido tratado está como en tinieblas, no se ve. Por eso no lo ve la conciencia y no lo refleja la conciencia a nuestra mente. Ningún otro libro demanda hacer lo que ahí se dice, ninguno. Por ejemplo, si leemos Don Quijote de la Mancha, le va a decir a Sancho Panza ciertas cosas que quiere que, o sus filosóficas palabras, pero no se queda más que ahí. Este libro no solo tiene la luz para que nosotros nos veamos en el espejo, sino además de eso la capacidad jurídica, las herramientas jurídicas para que al mezclarle nuestra decisión y nuestra voluntad y accionar, se hagan y se hacen. Solamente la palabra de Dios, porque no es cualquier libro, este es el único, no tenemos otro. Por eso diría yo que Pedro presupuestó todo lo que antes de hablar, ahí sí pensó y dijo: ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero esas palabras hay que acondicionarlas, como acondicionar una librera. Hay que acondicionarlas como acondicionar ir acondicionando una piedra en la construcción, ir poniendo las piedras a plomo y a nivel, ¿verdad?, para que queden bien construidos. Entonces, si solamente somos oidores o lectores de las Escrituras, estaremos cayendo en un autoengaño. Nosotros mismos nos vamos a engañar. Lo sabemos, pero no formulamos un caso para empezar a tratarlo. Yo creo que aquí está el gran problema de la mayoría de santos, la mayoría de cristianos. Una buena cantidad hemos caminado por pura gracia de Dios y le hemos dado a la piñata, pero con los ojos cerrados. Pero si entendemos estas estrategias, nos va a ser más fácil crecer, mucho más fácil. Estaremos, no caeremos en un autoengaño, lo cual sería lamentable porque estamos perdiendo tiempo. Por eso la Biblia dice que redimamos bien el tiempo, porque los días son malos. En otras palabras, mire, pueda ser que si no redimimos bien el tiempo no nos alcance. Nos tenemos que ir, como cuando uno va de viaje y empieza a hacer la maleta a última hora y ya salió de la casa y de repente se acuerda que no se llevó el teléfono, regresa corriendo, después que le faltó un par de zapatos, regresa corriendo, después que dejó la cartera, regresa corriendo, la billetera, regresa corriendo y casi no llega a la hora del vuelo. ¿Por qué? No se preparó, no redimió bien el tiempo.
Esto es muy importante que lo entendamos bien, bien entendido, que lo guardemos en nuestro corazón para que nunca se nos olvide. En el versículo 23 encontramos la advertencia de por qué no se debe dejar pasar por alto una instrucción de las Escrituras. Se nos da la instrucción, no se debe olvidar. Mire, Dios es tan bueno que habla varias veces, ¿verdad? Pero ¿cada cuánto va a hablar del mismo tema otra vez? Si no hicimos caso ahora, a lo mejor tarde años en volvernos a tocar el mismo tema. Y eso va a ser lamentable porque se nos va a ir el tiempo. Hay gente que no, bueno, la mayoría no nos alcanza la vida para madurar un poco. Si nos debería estar presupuestada para llegar a la estatura del varón perfecto y si es posible a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero como no redimimos el tiempo, somos desordenados en ese aspecto, tenemos que comprenderlo bien. Como estamos estudiando teología, pero estamos viendo estas verdades que nos van a producir un mayor crecimiento si los ponemos en el terreno de la práctica. Al que solamente oye o lee la palabra y no reacciona, se le compara con una persona que se mira al espejo, pero solo se vio al espejo y ahí está, ahí estoy. Depende como digo el chinito, ahí estoy yo. Pero ¿cómo? ¿Qué vio? Si lo que hay que ver es las deformidades, no las bellezas. Y eso es lo que nos pasa a todos los cristianos. Vemos nuestras ventajas, vemos nuestras fortalezas, pero si son fortalezas ya están construidas. ¿Para qué volverlas a ver? Pero somos algo como medios narcisistas en ese aspecto y nos quedamos viendo nuestras fortalezas. Señor, tú has sido bueno, mira, entiendo la palabra, predico. Pues sí, está bien, pero hay que ver lo que nos falta, no lo que ya está hecho. Hay que buscar la manera de usar bien cada minuto de nuestra vida y no desprenderle los ojos al proyecto que uno tiene, a lo que vio y a lo que está construyendo. No hay que desprenderle los ojos. En aquella época se usaban los trozos de latón o de cobre, es el mismo, bien pulidos como espejo. Había unos espejos muy finos, muy bien elaborados. El espejo es usado aquí como una figura de la palabra, como es alegórico. Cuando nos predican la palabra y sobre todo cuando hay iluminación del Espíritu Santo, nos da como unos luzazos que nos permite ver nuestras deformidades. Pero la mayor reacción que la mayoría de veces nosotros tenemos es: el Señor me habló. Sí, pero ¿y ahora qué? ¿Vamos a esperar que nos vuelva a hablar del mismo tema en cuántos años? No, eso no debe ser así.
hay que corregirlo, hay que trabajar en eso. Para eso habla Dios. Dios no habla por gusto. Dios no es como nosotros. Cuando va uno de viaje con la familia, con los niños, en realidad no se sabe ni qué van hablando, porque todos hablan al mismo tiempo, parecen periquitos en una jaula. Van hablando de todo, uno con otro, y otro contesta, y otro... pero nosotros, con Dios no es así. Dios habla una vez y espera nuestra obediencia, espera la ejecución de lo que nos dijo, y precisamente por eso es que nos habla escasamente. ¿Para qué nos va a hablar a cada rato si no ponemos por obra lo que nos dicen? Hay proyectos largos, debemos ocuparnos de ellos. Hay cosas feas en nosotros, hermanos, de veras, perdone, estoy hablando de mí. Y estoy bien basado en la palabra. Juan 7:24, esto Romanos 7:24. ¿Qué dijo Pablo? Algún luzazo venía escribiendo del viejo hombre y todo eso, y de repente dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará a mí de ese cuerpo de muerte? ¿Quién? Pues lo que quiero hacer no hago, y resulto haciendo lo que no quiero. Entonces ahí las cosas no están bien. Eso ya nos dimos cuenta, hay que trabajarlo. Ahora, ¿cómo, hermano? Con verdades bíblicas, con grandes decisiones. Si nos dicen que nos apartemos, por ejemplo, si de repente un predicador vino con la unción de Dios, dijo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es como el árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bueno, me habló Dios. ¿Qué frutos tengo? Bueno, hojas a veces se cayeron, ya es el tiempo del otoño, pero bueno, tengo hojas verdes, tengo frutos, flores, hay una floración en proceso, una fructificación ya comestible para el resto del cuerpo de Cristo. Hay botones, hay todo un proceso de producción en acción, o como dicen allá en mi tierra, vos le dicen a uno cuando uno está muy flaco, pareces chiribisco, le dicen a uno, chiribisco. Chiribisco es un palito seco, así. Entonces, está lleno de chiribiscos, sin nada, estéril completamente. Entonces hay que regresar a armar un folder y poner ahí esos pasos que el Salmo 1 da.
para llegar a ser un árbol plantado junto a arroyos de agua, pero no lo va uno a guardar para, como dicen por allá, por secula seculorum. No, debe uno empezar a, bueno, tengo unos mis amiguitos que me dan unos consejos que yo creo que esos tienen ya, se les están saliendo los cachitos y ya han de tener cola. Es diabólico los consejos que me dan. Entonces, ¿qué es lo que me dice la palabra que debo hacer? Apartarme. Bueno, ya sé que me tengo que apartar, pero si son mis amigos, mi mejor amigo, ¿qué mejor amigo ni qué nada? Aquí es donde uno paga el precio de las grandes decisiones. Deja uno ese amigo y resulta que de repente que aparecen otros caminando con uno, dándole consejos, ¿verdad? Porque ese bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores. Y vení, te preocupes, ahí después ¿qué puede ser? Después te reconcilias, hasta con palabras bíblicas. Después te reconcilias, no hay problema. Pero yo como estoy trabajando en mi proyecto de llegar a ser árbol plantado, digo, esto es una causa de que mis ramas son chiribiscos y yo debo eliminar esta causa y ser tajante. Decirle, mira, gracias, te agradezco mucho, por el momento no voy a hacerlo, no. Como me dijo alguien en algún lugar, y desde entonces aprendí a no caminar con esta gente. Acababa yo de comenzar, me dijo, tomate un trago. Yo no tomaba, nunca había tomado. Tomate un trago, ya estaba bien borracho. No, si yo no tomo, le dije, no, sabes que no tomo. Ah, mira, me dijo, no me vas a despreciar, porque si me desprecias, te lo vas a tener que tomar de todos modos, me dijo, y me amenazó con tirármelo encima. Yo todavía no era convertido ahí. Le dije, tíralo, pero podría no irte bien. Ya no me lo tiró, pero entendí que tenía, y eso sin convertirme, pero después todo eso lo corté de tajo. Esa gente que se sienta con uno a hablar de la gente, hablar mal de la gente, aunque sean estimados amigos, aunque sean hermanos en Cristo, aunque sean consiervos, sobre todo si los hijitos de uno y los hijitos de ellos están a la par de la mesa y oyen que uno está hablando de la gente, jamás van a querer ir a la iglesia ya, porque van a ver a su pastor como un espantapájaro, como un monstruo. Así dice mi papá que es malo. Entonces ya no van a querer. Y después resulta uno, y mis hijos no quieren venir a la iglesia, pastor, ore por ellos. Ore por ellos. Si uno mismo los arruinó. Entonces eso hay que cortarlo de tajo. De tajo. Cuando nos reunamos hay que reunirnos para hablar cosas edificantes, a lo mejor no solo espirituales, pero cosas humanas, pero cosas que no denigren a nadie. Muy bien. Abraham Lincoln tenía una anécdota muy interesante. Presidente de los Estados Unidos en el tiempo de
de la Gran Depresión del 32. El presidente Abraham Lincoln tenía en su rostro una verruga, un lunar grande, pero era verruga, no era lunar, una verruga. Y en esos días cierto artista quería pintar el rostro, hacer un retrato de Abraham Lincoln. El presidente era el presidente, un presidente exitosísimo, y al ver la verruga, el artista le pidió al presidente, ¿se podría cambiar de postura? El presidente, al notar su intención, sonrió y no atendió la instrucción. El artista le preguntó, presidente, ¿cómo quiere que lo pinte? Como diciéndole, ¿quiere que le pinte esa horrible verruga que tiene? Lincoln le respondió, pínteme tal como soy, incluyendo la verruga. Oiga, no simulemos ser otros. Simulemos o no enfrentemos nuestra realidad, aunque tengamos verrugas, aunque tengamos cosas oscuras. Solo así las vamos a corregir, trayendo luz a las cosas oscuras que hay en nuestro corazón. Al mirarnos a un espejo notamos todas nuestras imperfecciones y marcas. Y probablemente esta es la razón por la que algunos no mucho se quieren ver al espejo. Y otros que solo miran las bondades, pasan viéndose en el espejo todo el tiempo con el teléfono, haciendo muecas para salir bien, pero sí, por supuesto, escondiendo las partes débiles de su fisonomía. Pero eso no las elimina. Después de la fotografía la sigue uno teniendo. Es importante esto. Por eso es maravilloso pensarlo. Así es la palabra. Revela lo que somos en realidad. Vivimos una época en la que la apariencia importa más que cualquier otra cosa. Oh, hermano, la apariencia hoy, miren, la gente quisiera hacerse de nuevo todo, si siente que no está muy proporcionado de alguna parte, pues quiere ponérsela a hacer, aunque se escape de morir, quiere ponérsela, aunque sea postiza y cara. Lo lamentable es cuando llega a la casa y se tiene que desvestir. Entonces, yo creo que hay que decorarse, sobre todo las mujeres deben decorarse. Es propio, si no se incurre en excesos, porque los excesos deforman en lugar de adornar. La decoración debe ser muy discreta, y eso hace embellecer, resaltar la belleza de la persona y no resaltar la decoración. En algunos lugares del mundo he visto yo, no en mi casa, yo no lo pongo, pero en algunos lugares del mundo he visto árboles de Navidad
que tienen tanto foco y tanta bomba y tantas cosas que les ponen que el árbol en sí no se ve. Supongo que lo importante es el árbol, porque así se llama, pero no se ve. Lo escondieron. Casi hay personas que cuando salen a la calle son otras. No son quienes son, porque van tan enajenadas en su arreglo personal que estoy tal vez puedo ofender a alguien. Vivimos una época en la que la apariencia importa más que cualquier otra cosa. Eso estábamos hablando. Mejor volvamos al asunto. El que se mira a sí mismo se va y pronto olvida cómo era. En otras palabras, el que se vuelve un simple oyente de la palabra, oyó el mensaje y dijeron que había que bautizarse en agua y dijo, hay que bautizarse en agua, pero no se bautiza. ¿De qué le sirvió? De nada. Precisamente la palabra es para hacerla. Esa palabra hacer, la palabra, no es que no esté hecha, es el soplo divino para convertir las cosas que no son como deben ser. Entonces, note, un simple oyente de la palabra y olvida, termina envaneciéndose o lo mismo, regresando a la misma manera. La palabra es como un espejo que nos revelará lo que funciona mal en nosotros. Pero Dios espera una reacción, una respuesta voluntaria al respecto. Voluntaria. En conclusión, en este punto, el símbolo del espejo demuestra el poder revelador de la palabra. Oh, hermano. Cuando uno entiende quién es y qué necesita arreglar, está a un paso de un hermoso cambio que lo va a llevar a otro campamento diferente. La palabra es como martillo. Fíjese cómo nos está enseñando el Señor con símbolos. Él sabía, porque era carpintero, para qué servía un martillo. Entonces, indudablemente esto lo escribió Isaías, pero cuando Isaías escribió esto, ellos sabían para qué servía un martillo rudimentario de su tiempo. 23, 28 al 30 de Isaías, el profeta, que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Pues nada. El trigo es comestible, la paja no. No es mi palabra como fuego. ¿Para qué? Para quemar la paja. Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Oiga, muy a menudo se me acercan personas y me dicen, hermano, Dios me habló hace meses y yo no me animé a decirlo. Esos son los que hurtan las palabras. Porque esa palabra venía como el maná para el día.
a saber si irá a servir después de 2 o 3 meses. Las cosas las manda Dios a tiempo. Jeremías compara la palabra sólida de la boca de Dios con una herramienta llamada martillo, que en su época antigua era utilizado para formar o moldear materiales duros o difíciles. Algunas funciones del martillo: quebrantar. Cuando la palabra viene y quebranta, hermano, qué maravilla. Recuerdo hace muchísimos años en Tocoa, allá en el Atlántico, en Honduras, estábamos en una iglesita pequeña y yo estaba con una bronquitis grave, una fiebre tremenda y completamente mudo, no podía hablar y me tocaba abrir la campaña esa noche. Y Dios me habló y me dijo: hijo de hombre, desciende a la casa del alfarero y ahí se te dirá, ahí oirás mi palabra. Oh, hermano, esa palabra me quebrantó. Literalmente creo yo con todo mi corazón que esa palabra quebró la vasija vieja para empezar la construcción de una nueva. Muchísimos años atrás. Hace bastante tiempo, contratos sucesivos de Dios, pero la palabra justa para golpear la vieja vasija fue allí. Hoy en día el uso más común del martillo es para clavar. Sin embargo, los primeros martillos eran herramientas que constaban de una piedra atada a un mango de madera y amarradas con tiras de cuero. Esta herramienta era usada solamente en materiales duros y difíciles de tratar, como las rocas. El martillo en cualquiera de sus usos se basa en la acción de la fuerza aplicada en el golpe que la pieza recibe para quebrarla o para ubicarla en su lugar. Ese martillazo que me dieron en la casa del alfarero tuvo repercusiones gravísimas en mi salud, en mi carácter y en muchas cosas, al grado que desde entonces creo que no soy el mismo. Estaba muy joven, comenzaba el ministerio, unos 28 años a lo mejor. Pero esos golpes a tiempo le permiten a uno caminar con mayor fortaleza, mayor visión, mayor éxito en el oficio al que por gracia lo establecieron. Así es el efecto de la palabra en aquellos corazones que son como piedras, porque los hay, pero que tienen vida y reaccionan y se dejan edificar. Es decir, aunque sea duro corazón,
Si Dios te habla, no pierdas de vista ese martillazo. No lo olvides. Dale seguimiento. Porque Dios te golpeó por alguna razón con esa palabra. Golpeó esa parte tuya que había que demoler para construir una nueva. Hebreos 3, 7 al 9, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Los probó ahí y vio que no estaban quebrados. Y ahí les dio una nueva receta. 40 años más en el desierto, a causa de lo cual me disgusté con esta congregación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por eso es importante que cuando Dios le hable, no lo deje al olvido, porque Dios va a estar vigilante de la ejecución de lo que le dijo que había que hacer en su templo. Estoy hablando de este templo. Sirve para dar forma al martillo. El martillo da forma. De hecho, el candelero lo hicieron, el candelabro lo hicieron a martillo. El martillo es usado en función del material de moldear. No se usa en materiales blandos, sino solo en aquellos difíciles y ásperos, duros. Por eso hay mensajes que a veces hasta el predicador dice, Dios, no sé si cuando salga de aquí voy a salir tan popular que como cuando entré. Pienso uno que va a salir menos apreciado, porque a veces la palabra es fuerte. Hebreos 3:15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Isaías 64:8, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos, todos nosotros. Romanos 9:20 al 21, pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó, ¿por qué lo hizo así? Que no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso de honra y otro de deshonra. Mejor que nos haga de honra, hermano. También Dios usa a los portadores de ese martillo para quebrantar los planes de las tinieblas y derrotar huestes de maldad. Palabras que se van con una presión impetuosa y golpean los proyectos del maligno y los destruyen. Dios quebrantará todo corazón soberbio para traerlos al arrepentimiento. Estamos ya terminando nuestro estudio hoy. Solo quiero leerle una conclusión.
Mateo 7, 24 al 27, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Como usted nota, es una elección personal. Es más fácil construir la casa sobre la arena, pero se cae. Requiere más trabajo, dolor, costos construirla sobre la roca, pero permanece. Mi consejo es: construye tu vida sobre la roca inconmovible de los siglos. Escucha, atiende, entiende y haz lo que te dijeron. No pierdas de vista las revelaciones de tu interior. Trabájalas hasta que las veas florecer. Que el Señor los bendiga a cada uno por nombre, en el nombre de Jesucristo. Nos vemos el próximo día a esta misma hora del Salvador. Hasta pronto.